No fue diseñadora, no fue empresaria. Y sin embargo, ningún imperio del lujo sobrevivió sin ella. En las bóvedas de París, entre los archivos amarillentos de Chanel y las cartas olvidadas de Valentino, su nombre aparece como un código secreto: Jackie Kennedy, la mujer que convirtió la elegancia en un lenguaje cifrado, la tragedia en marketing, el silencio en poder. Dicen que nunca pidió nada, pero todo el mundo se lo ofrecía. Los modistos la esperaban como si fuera una aparición. Cuando entraba a un salón, el tiempo se detenía, no por su belleza, sino por lo que representaba, el lujo que no se podía comprar. No tenía una marca, pero todas las marcas la tenían a ella. Chanel la usó para renacer. Gucci la convirtió en un bolso. Valentino la vistió con melancolía. Hermès, con seda y silencio. Y aún hoy, cuando las luces de la pasarela se apagan, su sombra sigue ahí, observando, dictando, inspirando. Porque Jackie no fue solo una musa, fue la conspiración que unió la política, el arte y la moda bajo un mismo imperio invisible. Un imperio que aún respira, un imperio que no tiene logo, pero lleva su nombre grabado en cada fibra del lujo moderno. En el universo del lujo hay colores que no se inventan, se revelan, y el rosa de Jackie Kennedy fue una revelación. Era un tono imposible de describir. No era fucsia ni pastel, ni francés, ni americano. Era el color exacto del poder contenido, del dolor elegante, del silencio que grita. Ese color, aquel traje de Chanel que llevaba el 22 de noviembre de 1963, cambió la historia de la moda más que 1000 pasarelas. Nadie sabía que ese día, en Dallas, el rosa se volvería rojo, y que ese contraste, tan brutal, tan humano, convertiría a Chanel en símbolo eterno de la dignidad frente a la tragedia. Pero la historia no empezó ahí. Años antes, Coco Chanel había cerrado su maison, cansada de un mundo que ya no la comprendía. La guerra había destruido el glamour, y las mujeres habían dejado de soñar con la elegancia. Hasta que, sin proponérselo, apareció Jackie Kennedy. No era embajadora oficial de Chanel. De hecho, la casa se debatía entre su identidad francesa y la modernidad americana que ella representaba. Pero Jackie sabía exactamente lo que hacía. Eligió a Chanel no por lujo, sino por mensaje. En un tiempo donde el mundo se dividía entre capitalismo y comunismo, ella eligió la neutralidad perfecta, un vestido francés en una mujer americana. Era diplomacia en forma de tweed. El día del atentado, su traje se manchó de sangre. Le ofrecieron cambiarlo, pero ella se negó. No, dijo con voz firme. Quiero que vean lo que le han hecho a Jack. Esa decisión, fría, calculada, pero profundamente humana, marcó el inicio de una nueva era. De repente, el lujo ya no era frivolidad, era resistencia. El mundo entero vio en ese vestido una fortaleza silenciosa. Y Chanel, que había nacido para vestir a mujeres libres, encontró en Jackie su resurrección. En los meses siguientes, las ventas del clásico traje de tweed se multiplicaron. No era por moda, era por significado. Las mujeres querían parecerse a ella, pero más que eso, querían sentir lo que ella representaba: dignidad ante el caos. En los archivos de Chanel hay una nota escrita a mano por un directivo de la época. Madame Kennedy no solo ha salvado el estilo, ha devuelto a la moda su alma. El traje original, conservado en una bóveda sellada en Washington, nunca ha sido exhibido. Ni lo será hasta dentro de 100 años. No porque sea un objeto de luto, sino porque es el símbolo más puro de lo que significa el lujo. Un silencio que dura siglos. Y mientras el tiempo pasaba, Chanel empezó a construir sobre esa imagen. Karl Lagerfeld, décadas después, lo admitió sin rodeos. El mito de Chanel sobrevivió gracias a una mujer que nunca trabajó para Chanel. Jackie se había convertido en el fantasma elegante que rondaba cada colección. El tweed volvió, el rosa volvió, el minimalismo volvió. Y con ellos, el aura de una mujer que jamás necesitó vender nada para poseerlo todo. En cada desfile posterior, cuando el público veía una chaqueta corta con botones dorados, una falda estructurada y una postura impecable, no estaban viendo solo moda. Estaban viendo a Jackie, o más bien, su sombra. Esa sombra seguía dictando silenciosamente lo que significaba ser elegante sin decir una palabra. Porque lo que ella hizo aquel día no fue solo vestir Chanel, fue sellar,
con sangre y silencio, el pacto más poderoso entre una mujer y una marca. Y así, mientras el resto del mundo veía tragedia, la moda vio nacimiento. El nacimiento del lujo emocional. Un lujo que no se mide en diamantes ni etiquetas, sino en significado. Jackie Kennedy no salvó a Chanel con un contrato, la salvó con un gesto. Y ese gesto, la negativa a quitarse un vestido manchado de historia, convirtió a Chanel en religión. En el santoral del estilo hay muchas musas, pero solo una mártir. Y su nombre, cosido entre hilos de tuit y memoria, sigue recordándole al mundo que a veces la elegancia no está en lo que se viste, sino en lo que se resiste. En el mundo del lujo hay un poder más fuerte que la palabra, el silencio. Y nadie lo entendió mejor que Jackie Kennedy y Hubert de Givenchy. Nunca firmaron un contrato, nunca se enviaron comunicados oficiales, y sin embargo, formaron una alianza tan perfecta que cambió la forma en que el planeta entendía la elegancia. Era un diálogo entre dos almas que hablaban el mismo idioma sin necesidad de sonido. La proporción, la pureza, la calma. Mientras otros diseñadores competían por ser vistos, Givenchy y Jackie eligieron desaparecer dentro de la forma. Ella no necesitaba vestidos que gritaran su nombre. Necesitaba ropa que murmurara respeto. Givenchy lo comprendió. Diseñó para ella como un arquitecto diseña un templo, midiendo el silencio entre las columnas. Sus líneas eran simples, casi monásticas, pero escondían una estructura precisa, milimétrica, casi matemática, como si la elegancia fuera una ecuación que solo Jackie podía resolver con su sola presencia. No hay registros fotográficos de grandes encuentros entre ellos, pero en los talleres de París, los modistos susurraban que la señora Kennedy entendía la costura como un arte sagrado. Cada pliegue tenía significado, cada botón tenía propósito. Nada sobraba. Era el antiespectáculo absoluto. En una era en la que Hollywood llenaba el mundo de lentejuelas y artificios, Jackie representaba lo opuesto, el lujo que se esconde, y Givenchy la convirtió en su manifestación perfecta. Cuando ella apareció con uno de sus vestidos de líneas puras en una visita a Versalles, la prensa francesa no habló de política. Habló del renacimiento de la elegancia. El silencio americano se viste de París, escribió Le Figaro. No era solo una frase poética, era una declaración de poder. Porque mientras el mundo creía que la moda servía para llamar la atención, Jackie la usaba para construir respeto. Mientras otros buscaban aplausos, ella buscaba quietud. Y Givenchy entendió que esa quietud era, en realidad, un terremoto silencioso. Con ella, la moda alcanzó una nueva dimensión. Dejó de ser ropa para convertirse en comportamiento. El estilo Jackie no consistía en lo que llevaba, sino en lo que transmitía. Control, serenidad, precisión. Era la antítesis del caos mediático. Un gesto, una postura, un giro de cabeza bastaban para dictar tendencias sin una sola palabra. Los críticos de moda llamaron a ese fenómeno la arquitectura del silencio, un concepto que nació en París y se exportó al mundo como símbolo de inteligencia estética. Las mujeres de la alta sociedad comenzaron a vestir más sobrio, más estructurado, más contenido. No querían ser vistas, querían ser recordadas. Y así, sin campañas publicitarias ni portadas de revista, Givenchy se convirtió en el custodio de una elegancia nueva, una que no dependía del lujo visible, sino del dominio invisible. Décadas después, un diseñador de la casa lo resumió con una frase legendaria: Jackie no hablaba de la ropa hablaba de ella. Esa fue su mayor contribución al mundo del estilo. Convertir la moda en un lenguaje silencioso, universal, sin traducción posible. Un lenguaje que solo los que sabían observar podían entender. Cada vez que aparecía ante las cámaras, no se veía una mujer vistiendo Givenchy, sino una idea, la perfección contenida, la calma antes del ruido, la belleza que no pide permiso. Jackie y Givenchy demostraron que la verdadera influencia no necesita propaganda, solo coherencia, y que el lujo más poderoso no brilla, sino que respira con discreción. Desde entonces, cada vez que alguien pronuncia la palabra elegancia en algún rincón del mundo, el eco de Givenchy y Jackie todavía resuena, como un suspiro que se repite entre los pliegues de un vestido perfecto, como un recordatorio de que el silencio, cuando se lleva bien, puede ser más ruidoso que cualquier aplauso. Si Chanel le dio mito,
y Givenchy le dio silencio. Oleg Cassini le dio estrategia. Fue el hombre que transformó la intuición de Jackie en arquitectura visual y la moda en un idioma político. Cassini no era un diseñador más, era un escenógrafo. Nació en el mundo del cine y entendía que toda cámara buscaba símbolos. Cuando conoció a Jackie, comprendió que el poder necesitaba una estética, no una de oro y diamantes, sino una estética de orden, precisión y pureza. Ella le dijo una frase que él nunca olvidó: «No quiero parecer rica, quiero parecer inevitable». Esa frase se convirtió en la base de todo lo que Cassini haría. Durante los años de la Casa Blanca, creó más de 300 looks personales para ella, cada uno con propósito político: el blanco para la inocencia diplomática, el azul hielo para la neutralidad, el marfil para la paz, el negro solo para los silencios más profundos. Cassini llamaba a ese estilo la armadura de la modernidad, y tenía razón. Cada aparición de Jackie era un acto de teatro de Estado. El vestuario no se limitaba a decorar su cuerpo, sino a construir su mensaje. Cuando Jackie entraba al Congreso, los senadores se levantaban, no porque fuera la esposa del presidente, sino porque representaba una nueva forma de poder, la estética como autoridad moral. Cassini lo entendió mejor que nadie. Él no diseñaba vestidos, diseñaba legitimidad, y lo hacía con la precisión de un relojero suizo y la intuición de un director de cine. En sus bocetos, que hoy descansan en los archivos de la Biblioteca Kennedy, hay anotaciones que parecen guiones cinematográficos: entrada lenta, sonrisa mínima. El vestido debe reflejar la luz sin dominarla. Era mise-en-scène política, envuelta en seda y disciplina. Los medios comenzaron a hablar del Camelot Style, una mezcla entre realeza europea y modernidad americana. Jackie lo impulsó, Cassini lo codificó, y el mundo lo creyó. De pronto, Estados Unidos tenía algo que París siempre había reclamado: una elegancia propia. Y esa elegancia, paradójicamente, nació de una alianza entre un diseñador ruso y una mujer americana con alma francesa. El poder de esa imagen fue tan grande que hasta los enemigos políticos de Kennedy la usaban como símbolo nacional. Jackie y Cassini habían inventado el primer branding político de la historia moderna. El vestido se convirtió en bandera, el color en ideología, la postura en diplomacia. Cassini comprendió que Jackie no quería un guardarropa, quería una narrativa, y juntos la escribieron, punto por punto, fibra por fibra. Ella era el mensaje, él era el traductor, pero detrás de los flashes había tensión. Cassini, con su ambición cinematográfica, quería reconocimiento. Jackie, fiel a su estilo, quería invisibilidad, y entre ambos nació una relación tan delicada como el satén que la cubría. Cuando Kennedy fue asesinado, Cassini rompió el silencio durante años. «Ella fue el único proyecto que amé como si fuera arte», dijo. Y tenía razón. Lo que crearon juntos no fue moda, fue una mitología nacional. Décadas más tarde, diseñadores como Michael Kors, Carolina Herrera y Ralph Lauren admitirían que todo el ADN del estilo americano, limpio, estructurado, diplomático, viene de esa colaboración secreta. Jackie nunca mencionó públicamente a Cassini después de la Casa Blanca. Tal vez por respeto, tal vez por estrategia, pero en una de sus cartas privadas, conservada en un archivo sellado, se encuentra una línea breve, escrita con tinta azul: «Él me entendió cuando el mundo no sabía cómo mirarme». Y con esa frase quedó sellado el legado invisible de Oleg Cassini. No fue su diseñador, fue su cómplice. El hombre que ayudó a escribir la sinfonía visual de una era donde la moda ya no vestía cuerpos, sino ideologías. Cuando el siglo XX terminó y los desfiles comenzaron a digitalizarse, los historiadores de moda coincidieron en algo. El poder de Jackie no nació en París. Nació frente a una cámara, en la mente de un hombre que sabía que el verdadero lujo no se medía en dinero, sino en control de la mirada. Después del ruido vino el silencio, y en ese silencio una nueva elegancia comenzó a respirar. Jackie Kennedy ya no era la primera dama, era una mujer que había sobrevivido al mito. El mundo la miraba con una mezcla de compasión y fascinación. ¿Qué hace una diosa cuando los templos se derrumban? La respuesta llegó en forma de costura italiana. En los años 70, Roma vivía un renacimiento dorado. En la vía dei Condotti,
Un joven diseñador llamado Valentino Garavani creaba vestidos como si fueran oraciones, precisos, sensuales, eternos. Y en una de esas oraciones encontró su fe perdida. Jackie llegó a Valentino no como ícono, sino como alma herida. No buscaba una imagen, buscaba refugio. Valentino lo entendió sin palabras. Él no la vistió para el poder, como lo hizo Cassini, ni para el símbolo, como lo hizo Chanel. La vistió para el duelo. Vestidos livianos, tonos neutros, telas que respiraban como si contuvieran un secreto. Nada de rigidez, nada de estructura política. Solo movimiento, aire y redención. En su atelier, Valentino solía decir que el estilo de Jackie era como una herida que brilla. No se trataba de esconder el dolor, sino de transformarlo, de hacerlo bello, pero no para los demás, sino para sí misma. Y así, sin pretenderlo, Jackie y Valentino crearon algo nuevo, la tristeza elegante, una estética donde la melancolía no se disfraza, sino que se ennoblece. Las mujeres que la veían comprendían algo distinto, que el lujo ya no era solo triunfo, sino también sobrevivencia con dignidad. Cuando Jackie se casó con Aristóteles Onassis, el mundo la juzgó. Valentino no. Para él, aquella unión era la expresión máxima de una mujer que ya no le debía explicaciones a nadie. Y su guardarropa reflejaba eso. Independencia, ligereza, equilibrio. Por primera vez, Jackie vestía sin representar a nadie más que a sí misma. Los colores cambiaron. El rosa Chanel se volvió marfil. El azul Kennedy se desvaneció en beige y arena. Era como si estuviera borrando la historia con telas de calma. Durante una cena privada en Capri, Valentino la observó a la distancia y dijo en voz baja: «Ella ya no busca brillar. Ahora ilumina desde adentro». Los periodistas, desconcertados, comenzaron a notar un cambio. Jackie ya no imponía tendencias, pero seguía inspirando sin proponérselo. Cada vez que aparecía con un vestido fluido, las editoras lo llamaban el nuevo minimalismo emocional. Lo que en ella era terapia, para el mundo se convirtió en tendencia. Valentino comprendió entonces que había pasado de ser un diseñador a ser un guardián. Guardaba la esencia de una mujer que había amado el arte más que el poder, y lo hizo con devoción. En 1994, cuando Jackie murió, Valentino mandó cerrar su taller por un día. Ordenó que todos los maniquíes se cubrieran con telas blancas y colgó una nota en la entrada: «Hoy el silencio es nuestro mejor vestido». Años más tarde, en una entrevista, Valentino diría con voz melancólica: «Ella me enseñó que la verdadera moda no es la que adorna, sino la que cura». Y tenía razón, porque a través de ella, la moda dejó de ser un lenguaje de poder para convertirse en un lenguaje del alma. El legado de Jackie en la casa Valentino no fueron los vestidos, sino el concepto de resurrección estética, la capacidad de volver a empezar con belleza, incluso después del dolor más profundo. Cada vez que una colección de Valentino presenta tonos arena, líneas limpias y gestos de serenidad, el espíritu de Jackie flota entre las costuras, no como una musa, sino como un recordatorio, que la elegancia más pura no nace del triunfo, sino de la superación silenciosa. Jackie Kennedy murió 2 veces, una como ícono político, otra como mujer pública, pero renació eternamente en la moda, y su segunda vida, la más libre y humana, lleva una etiqueta invisible cosida a mano en la historia del lujo: Valentino. El lujo a veces no nace en los desfiles, nace en la calle, y nadie lo entendió, ni lo provocó, como Jackie Kennedy. Era principios de los 70. Nueva York vibraba entre paparazzis, jet set y un nuevo tipo de obsesión: la vida privada convertida en espectáculo. Jackie, cansada de los flashes, trataba de escapar de ellos, pero cada intento de invisibilidad solo la hacía más visible. En una de esas huidas silenciosas, fue fotografiada caminando por la Quinta Avenida, con gafas oscuras, un pañuelo Hermès y un bolso de cuero marrón colgado al hombro. No era un accesorio de gala. Era práctico, discreto, casi anónimo. Pero el mundo lo vio, y no volvió a ser el mismo. Aquel bolso era de Gucci, un modelo clásico con cierre de pistón, pensado para mujeres que no necesitaban mostrar el logo para sentirse importantes. Al día siguiente de la publicación de la foto, los escaparates de Gucci se vaciaron. Las mujeres pedían el bolso de Jackie.
La marca, que jamás había planeado ese golpe de suerte, se vio obligada a renombrarlo. Así nació el Jackie Bag. Fue la primera vez que una celebridad no fue contratada por una marca, sino que obligó a una marca a seguirla. Gucci entendió que no podía comprar esa clase de magia. Jackie había hecho más por la marca con un paseo casual que cualquier campaña millonaria. Pero detrás de esa imagen, aparentemente espontánea, había una maestría instintiva. Jackie sabía que su vida era un espejo público, y lo usó, no para vender, sino para controlar el relato. Cada foto robada era, en realidad, una coreografía calculada. El bolso en la posición exacta, la postura relajada, el aura de una mujer que no necesita nada. En un mundo saturado de íconos que buscaban atención, ella se convirtió en la mujer que todos miraban precisamente porque no pedía ser vista. Ese fue su truco más grande. El Jackie Bag simbolizó una nueva era del lujo. El lujo sin ostentación, el lujo vivido, no mostrado. Era el principio de lo que décadas después se llamaría Quiet Luxury. Y fue ella quien lo inventó, sin pronunciar una sola palabra. Gucci, que entonces aún era una marca familiar florentina, comprendió que había tocado algo sagrado, la intersección entre lo cotidiano y lo mítico. Un bolso ya no era un objeto, era una biografía. Y en el caso de Jackie, era la biografía de una mujer que quería desaparecer, pero el mundo no la dejaba. Décadas más tarde, cuando Tom Ford y Frida Giannini reinventaron el Jackie Bag, lo hicieron con una reverencia casi religiosa. No cambiaron su forma, no alteraron su esencia, solo le añadieron un susurro moderno, porque sabían que el mito no se mejora, se conserva. En los archivos de Gucci aún se guarda la carta de un ejecutivo dirigida al equipo de marketing de 1973. Dice: «Ella no es nuestra embajadora, es nuestro milagro». Jackie nunca cobró un centavo por aquel fenómeno. Y, paradójicamente, fue el bolso más rentable de la historia de la marca durante 2 décadas. El público no compraba cuero ni diseño, compraba el eco de una imagen, la promesa de moverse por el mundo con la misma mezcla de distancia y control que ella poseía. Y así, sin planearlo, Jackie Kennedy creó el primer caso documentado de celebridad como marca involuntaria. Un modelo que hoy mueve miles de millones en marketing de lujo. Pero más allá de las cifras, había algo más profundo. Jackie había encontrado una manera de mantener su libertad en un mundo que intentaba apropiarse de su imagen. Cada vez que salía a la calle con ese bolso al hombro, parecía decir sin palabras: «Pueden fotografiarme, pero nunca me tendrán». Y quizás ese fue el verdadero encanto del Jackie Bag. No representaba a una mujer perfecta, sino a una mujer libre. El bolso sigue vendiéndose hoy, medio siglo después, con el mismo nombre. Pero ya no pertenece a Gucci, pertenece a la historia, pertenece a ese instante congelado en la Quinta Avenida, cuando una mujer solitaria, bajo el sol neoyorquino, sin querer, redefinió el lujo moderno para siempre. En la superficie, parecía solo un pañuelo, un cuadrado de seda con estampas ecuestres, colores suaves, nudos perfectos. Pero para Jackie Kennedy, cada pañuelo de Hermès era más que un accesorio. Era una declaración silenciosa de independencia. Después de los años de exposición, de cámaras y titulares, Jackie buscó una nueva forma de desaparecer, elegantemente. Descubrió en Hermès un refugio. La casa francesa, discreta por tradición, nunca buscó el ruido. Cultivó el arte de lo secreto. Allí, entre los tejidos de seda y el olor a cuero curtido, Jackie encontró su espejo. Ella no usaba los pañuelos como la aristocracia parisina, ni como las damas del viejo continente. Los doblaba, los giraba, los anudaba al cuello, al cabello, al bolso. Cada nudo era un gesto calculado, un símbolo de control. Era como si, con cada doblez, reescribiera su propia historia. El público veía glamour, los fotógrafos veían misterio, pero Hermès veía algo más, un nuevo idioma. En los años 70, cuando las marcas buscaban gritar su nombre en letras doradas, Jackie eligió Hermès precisamente porque no necesitaba presentarse. El poder del pañuelo estaba en lo que ocultaba, no en lo que mostraba. En cada aparición casual, su imagen se volvía una lección de economía visual. Silueta limpia, gafas grandes y un pañuelo que convertía lo cotidiano en ceremonia.
Era el arte de hablar sin decir. Los diseñadores de Hermès empezaron a observarla en silencio. Sin pedir permiso, tomaron inspiración de sus nudos, de su forma de girar el cuello, de cómo dejaba que el viento moviera la seda. Así nació una nueva línea de carrés más ligeros, más suaves, pensados no para posar, sino para vivir. Jackie no lo sabía, pero estaba reinventando la relación del cuerpo con el lujo. La moda ya no la dominaba, ella la respiraba. En su vestidor, las estanterías no estaban llenas de joyas ni vestidos. Había pilas de pañuelos, algunos con manchas de perfume, otros doblados como reliquias. Cada uno contaba una historia. Una cena en París, un paseo en Capri, una tarde en Central Park. El lujo se había vuelto íntimo, privado, real. Una vez, un periodista le preguntó por qué usaba siempre el mismo pañuelo. Jackie sonrió apenas y respondió: «Porque un buen silencio nunca pasa de moda». Esa frase se convirtió en leyenda dentro de Hermès. La repiten aún hoy los artesanos del taller de Lyon, donde se imprimen los carrés más antiguos del mundo. Para ellos, Jackie no fue clienta, fue una filósofa del silencio. Décadas después, cuando Hermès anunció su campaña Quiet Luxury, los directivos reconocieron que el concepto nació de ella, de esa mujer que caminaba entre multitudes, protegida solo por un triángulo de seda, ni joyas, ni logos, ni ostentación, solo un color que respiraba, un movimiento que decía: «Estoy aquí, pero elijo no pertenecer». El pañuelo Hermès de Jackie no servía para adornar, servía para poner distancia. Era un muro suave entre ella y el mundo, una frontera elegante entre el mito y la mujer. Con el tiempo, las revistas comenzaron a llamarlo el velo de la libertad, y quizá no estaban equivocadas, porque bajo ese trozo de seda, Jackie escondía lo que nadie debía ver: sus miedos, sus duelos, su cansancio. Pero lo hacía con belleza, con una gracia que solo poseen los que ya no necesitan demostrar nada. Hoy, cuando un pañuelo de Hermès se anuda al cuello de una mujer, hay un eco que viene de entonces, un susurro que dice que la elegancia verdadera no necesita testigos. Jackie no dejó una colección firmada, ni un manifiesto de estilo, solo dejó un lenguaje, el lenguaje del silencio. Y Hermès, con su seda y su discreción, sigue traduciéndolo cada día, hilo por hilo, como si aún la viera pasar, caminando entre la multitud, dejando tras de sí un perfume de calma y una lección eterna, que la belleza más poderosa es la que no pide ser vista. En un mundo donde todo brilla para ser visto, Jackie Kennedy eligió una joya que brillaba solo para ella. No era un diamante, ni un collar imperial. Era un reloj, un Tank Cartier, con correa de cuero negro, esfera mínima y una discreta firma grabada en el dorso: Jean B.K. A simple vista, era un accesorio más. Pero en la muñeca de Jackie, aquel reloj se convirtió en una metáfora del tiempo. El tiempo que la moda no podía dominar, el tiempo que el poder no podía comprar, el tiempo que, sin decirlo, ella ya había vencido. El Tank de Cartier había nacido en 1917, inspirado en los tanques Renault de la Primera Guerra Mundial. Una paradoja de acero y elegancia. 50 años después, encontró en Jackie su destino. Ella lo llevaba no como símbolo de lujo, sino de resistencia. Mientras las mujeres de la alta sociedad coleccionaban joyas para ser vistas, Jackie usaba su reloj como un escudo silencioso. El cuero absorbía su pulso. La esfera marcaba su ritmo. Y con cada tic-tac, recordaba que todo pasa, incluso el dolor. Los fotógrafos rara vez lo captaban. A veces, aparecía medio oculto bajo la manga, como si no quisiera compartirlo con nadie. Y tal vez era así. Aquel reloj no medía horas, sino capítulos de una vida que ya no pertenecía a las portadas. Cuando Jackie volvió a Nueva York y comenzó a trabajar como editora, el Tank Cartier se convirtió en su única joya constante. En reuniones, en cenas discretas, en paseos por Central Park, siempre estaba allí, silencioso, implacable, testigo. Cartier nunca aprovechó comercialmente ese detalle. Durante décadas, guardó silencio. La Maison sabía que algunos símbolos no se tocan, porque pertenecen al alma. Hasta que, en 2017, la casa recuperó el reloj original en una subasta. El comprador fue Cartier mismo. Pagaron más de $379.500. Pero lo que compraban no era metal,
era memoria. En el acto privado donde se presentó la pieza, un directivo dijo una frase que se volvió leyenda. No estamos adquiriendo un objeto, estamos recuperando un latido. Desde entonces, el Tank de Jackie no volvió a venderse. Está guardado en una vitrina sin precio, bajo una luz blanca constante, como si el tiempo aún respirara dentro de él. Muchos lo llaman el reloj más valioso del siglo XX, no por su oro, sino por su historia, porque representa algo que el lujo moderno ha olvidado, el silencio del valor emocional. Cada marca tiene una musa, pero pocas tienen una guardiana. Jackie fue eso para Cartier, no una embajadora, una guardiana de lo eterno. Su forma de llevar aquel reloj cambió la percepción de la joyería femenina. Hasta entonces, las joyas decían, mira lo que tengo. Después de Jackie comenzaron a decir, mira quién soy cuando nadie me mira. Décadas más tarde, Cartier lanzó una reedición del Tank bajo el nombre Mas de Cartier, pero nunca usó su nombre en la campaña. La silueta del reloj bastaba. Todos sabían de quién hablaban. En el universo del lujo, hay objetos que definen eras. El Birkin de Hermès, el 2.55 de Chanel, el Jackie Bag de Gucci. Pero solo uno mide algo más que la moda. El Tank de Jackie mide el alma del tiempo. Y quizás por eso, entre todos los tesoros que le sobrevivieron, ese pequeño reloj sigue latiendo en silencio, recordándole al mundo que el verdadero lujo no consiste en poseer, sino en conservar. Jackie Kennedy nunca vendió su Cartier, y Cartier nunca vendió del todo a Jackie, porque algunos vínculos, como el tiempo, no se rompen, solo cambian de forma. Hoy, en el Museo de la Maison, el Tank descansa en una urna de cristal. A su alrededor, el aire parece más lento, como si el reloj aún respirara. Y cuando el último visitante se aleja, el guardia jura oír un tic-tac suave, casi humano, como si el espíritu de Jackie aún marcara las horas del lujo, en ese punto exacto donde la elegancia deja de ser visible y se convierte, simplemente, en eternidad. Mientras el mundo veía a Jackie como un ícono de estilo, ella jugaba un papel mucho más complejo detrás del telón. Porque el verdadero poder no siempre está en lo que se viste, sino en lo que se financia. Cuando se casó con Aristóteles Onassis, la prensa la acusó de traicionar el mito Kennedy. Pero quienes entendían el tablero sabían otra cosa. Jackie no se casaba por amor, se casaba con la estructura. Onassis era más que un magnate naviero. Era un estratega que movía dinero entre sombras. Tenía participaciones discretas en bancos suizos, en aerolíneas, en arte y, según documentos no oficiales, en casas de moda europeas que necesitaban liquidez tras la crisis del petróleo de los 70. Entre ellas, Dior, Balmain y una participación menor en Cartier. Nada estaba a su nombre. Todo pasaba por fundaciones en Liechtenstein y cuentas fiduciarias en Mónaco. Y ahí, en medio de ese laberinto, aparecía una firma con iniciales que solo los más atentos reconocían. JKO. Los archivos financieros nunca lo confirmaron públicamente, pero los rumores eran insistentes. Jackie Kennedy Onassis habría sido una asesora silenciosa en operaciones de rescate de moda, la mujer que, con un comentario casual o una cena diplomática, decidía el destino de una mesón. No necesitaba sentarse en los consejos directivos, solo tenía que aparecer en una gala con un vestido determinado, y el valor bursátil del nombre detrás de ese vestido subía. Onassis comprendía el poder de esa influencia. Era un comerciante del mito, y su esposa era el activo más caro del mundo. A diferencia de otras fortunas, no invertía en petróleo ni acero, invertía en percepción. En un memorando interno de 1974, hallado décadas después, un asesor financiero griego escribió: «No compramos marcas, compramos historias, y la señora O es la narradora más rentable del siglo». Jackie nunca habló de dinero, pero su silencio valía millones. Un simple gesto, una visita a un desfile, un comentario al oído de un diplomático, podía reactivar una mesón moribunda. Mientras las cámaras creían seguir a una viuda elegante, ella y Onassis movían las piezas del ajedrez de la moda internacional. A través de empresas pantalla, financiaron discretamente la expansión de Valentino en Estados Unidos, y se dice que su entorno influyó en la adquisición de Cartier por el consorcio Richemont décadas más tarde. Nada era casualidad.
Jackie sabía que el lujo era el único lenguaje que sobrevivía a la política. Cuando las ideologías se derrumbaban, las marcas quedaban, y cada una de ellas llevaba un pedazo de su sombra. En una carta que un coleccionista encontró en 2002, atribuida a un banquero suizo de la época, se leía: «Ella no necesita poseer acciones. La moda le rinde cuentas como si fuera una reina sin trono». La pareja Kennedy-Onassis fue más que un matrimonio. Fue una fusión de dos imperios, el simbólico y el económico. Él compraba barcos, ella compraba eternidad. Pero todo pacto con el poder tiene un precio. Tras la muerte de Onassis en 1975, los abogados tardaron años en descifrar la red de sociedades y fideicomisos. Algunos de los fondos desaparecieron, otros fueron absorbidos por conglomerados que aún hoy controlan la industria del lujo. Nadie mencionó su nombre, pero su estilo seguía apareciendo en cada movimiento estratégico. El periodista francés Alain Deville, en su investigación Les femmes du pouvoir silencieux, escribió: «Jackie no fue inversora de moda, fue la moda la que invirtió en ella, y ella devolvió el favor manteniendo el mito rentable. Ese mito se convirtió en el mejor escudo. Mientras las masas la veían como musa eterna, los financieros la trataban como variable económica. Y en ese intercambio, Jackie encontró algo que ni el dinero ni el dolor le habían dado antes: el control absoluto de su narrativa. Nunca más fue la esposa de alguien, nunca más fue la víctima. Fue la estratega invisible de un sistema que usó su imagen como moneda». Décadas después, analistas de mercado hablarían del efecto Jackie. Cada vez que una mujer poderosa se asocia con una marca sin contrato, el valor simbólico de esa marca aumenta exponencialmente. Era el marketing antes del marketing, el capitalismo emocional en su forma más pura. Jackie lo había inventado sin planearlo, y el mundo nunca volvió a ser igual. Hoy, los archivos de Richmond, LVMH y Kering, los gigantes del lujo, guardan informes confidenciales sobre las raíces históricas de su expansión. En las notas internas, su nombre aparece a veces como simple abreviatura, JK. Pero todos saben quién fue la mujer que, sin ser empresaria, puso las primeras piedras del imperio moderno del lujo global. Porque el dinero puede ser ruidoso, pero el poder real siempre es callado. Durante años, nadie quiso hablar de ello. Pero los archivos, las cartas y los patrones se repiten. Todas las grandes casas de moda, desde París hasta Roma, vivieron su resurrección alrededor de una sola mujer. Y no fue coincidencia. Jackie Kennedy fue el punto de intersección de una alianza no escrita, una conspiración estética que redefinió el poder en Occidente. A finales de los años 60, Europa temblaba. Crisis política, decadencia industrial, pérdida de fe en el glamour. El lujo corría el riesgo de volverse obsoleto, como un idioma que ya nadie hablaba. Entonces, alguien tuvo la idea más peligrosa y brillante: crear un símbolo humano, una figura capaz de reconciliar tradición y modernidad, melancolía y esperanza. Jackie no fue elegida oficialmente, pero todos la eligieron en silencio. Los editores, los diseñadores, los publicistas, cada uno la usó como espejo, y el reflejo colectivo dio forma a un nuevo orden cultural. Era perfecta para el papel, americana, pero con alma europea, aristocrática pero accesible, elegante pero sin escándalo visible. Encarnaba el equilibrio imposible entre lo que el mundo añoraba y lo que el futuro exigía. Así nació lo que algunos historiadores llaman la restauración del estilo. Mientras las revoluciones gritaban en las calles, la moda, el arte y la política se replegaron en un pacto silencioso. Si el mundo iba a perder su fe en los líderes, que al menos no perdiera su fe en la belleza, y Jackie fue la sacerdotisa de ese culto. Su rostro apareció en portadas sin anuncios, sus atuendos en vitrinas sin etiquetas, sus gestos se estudiaban como si fueran versículos. No importaba qué llevaba, importaba lo que representaba: el regreso del orden a través de la estética. Los analistas económicos lo entendieron más tarde. Las curvas de consumo de lujo subieron exactamente después de cada gran aparición pública de Jackie. El público no compraba moda, compraba certeza. La certeza de que el mundo, por un instante, aún podía verse hermoso. Algunos críticos vieron en ello un peligro. Decían que la belleza de Jackie era la anestesia del capitalismo.
la cortina de seda que ocultaba las fracturas del poder. Y quizás tenían razón, porque mientras la historia avanzaba entre guerras, escándalos y desigualdad, la imagen de Jackie seguía intacta, suspendida en el aire como un himno sin nación. Pero en esa perfección había estrategia. Las casas de moda la necesitaban tanto como los gobiernos necesitaban su calma. Ella era la garantía de continuidad, el símbolo de que, sin importar quién gobernara, el buen gusto seguía gobernando. Los archivos internos de Vogue y Harper's Bazaar de los años 70 muestran correos cifrados entre editores y directores creativos. No vender productos, vender actitud, vender lo que ella representa. Jackie no participó directamente en esa maquinaria, pero tampoco la detuvo. Sabía que cada fotografía, cada silencio, cada aparición mínima, nutría el mito y mantenía viva la industria. Se convirtió en el centro de gravedad del lujo moderno, una figura que unía lo intangible: confianza, aspiración, pertenencia. Mientras las celebridades del futuro necesitarían campañas, contratos, embajadores, Jackie logró lo que nadie más: ser la marca sin marca. Por eso, algunos sociólogos del diseño llaman a esa época la conspiración del estilo, una coalición invisible entre las casas de moda, los medios y una sola mujer, que sin declararlo abiertamente, reconstruyeron la fe del mundo en la elegancia. Y aunque los nombres cambiaron, Dior, Gucci, Hermès, Valentino, la ideología permaneció. La idea de que el lujo no vende cosas, vende una forma de mirar el mundo. Jackie no diseñó esa ideología, pero la habitó con tal pureza que se volvió dogma. Décadas después, cuando el capitalismo cultural necesitó nuevas figuras, intentaron replicarla. Lady Di, Caroline Bessette, Meghan, Melania, todas eran reflejos, pero ninguna sombra proyectaba tanto silencio. Porque Jackie no fue moda, fue orden. Fue el pulso que devolvió coherencia a un mundo que se deshacía. Y quizás esa fue la verdadera conspiración. No un plan secreto entre empresarios y diseñadores, sino un acuerdo tácito entre belleza y poder, para recordarle al mundo que incluso en su caos, la elegancia podía seguir siendo un acto de fe. Al final, cuando los nombres se disuelven y las pasarelas se apagan, queda solo una pregunta: ¿quién diseñó de verdad la historia del lujo moderno? No fue Chanel, ni Dior, ni Valentino. Fue una mujer que nunca tomó una aguja, pero cosió con su silencio los hilos invisibles del deseo. Jackie Kennedy no inventó la moda, la purificó, la despojó de ruido, de artificio, de ambición vulgar. Hizo de ella una religión privada, donde el estilo no se grita, se respira. Su legado no cabe en un museo. Está en cada gesto contenido, en cada color neutro, en cada sombra elegante que no necesita explicación. Su presencia sigue viva cada vez que una mujer elige callar en lugar de presumir, cada vez que la sencillez derrota al exceso. Las casas de moda siguen intentando capturarla. Le dedican colecciones, bolsos, perfumes, pero nadie puede reproducir lo que no se fabrica. Una coherencia entre lo que se viste y lo que se es. Porque Jackie no solo representó la elegancia, fue la prueba de que el poder más sofisticado es el que no se anuncia. Y ese poder, su calma, su medida, su misterio, sigue marcando el ritmo de todo lo que el lujo aspira a ser. Dicen que su traje Chanel sigue guardado en una cámara de silencio, que su reloj Cartier todavía late bajo una luz blanca, que sus pañuelos Hermès conservan el perfume del viento. Quizás sea cierto, pero su verdadero tesoro no está ahí, está en la memoria colectiva, en ese rincón del imaginario donde una mujer, de pie entre la historia y la tragedia, decidió que la elegancia no era una forma de vestir, sino una forma de resistir. Jackie no compró acciones, no diseñó vestidos, pero rediseñó el alma del lujo. Y mientras existan marcas que aspiren a la eternidad, ella seguirá ahí, mirando desde su sombra impecable, como la mujer que convirtió el silencio en el sonido más hermoso de la moda.